Listo, Calixto, ya estamos desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Estamos nuevamente desde Congregación Mesiánica Dulam, acá en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Si usted gusta visitarnos, estamos ubicados en la calle Servando Canales, 108, entre 1 de Mayo y Salvador Díaz Mirón, Colonia Tinaco. Si son de aquí, de Madero, de Tampico, Altamira, la región, bueno, pues aquí los esperamos si quiere venir a escuchar la poderosa semilla de la palabra del Eterno. Vámonos directamente a la Torá, a la bendita palabra del Eterno, con un poderoso tema acerca de estos días, de lo que representan estos días y lo que ocurrió en estos días hace casi 2000 años aproximadamente en la historia de la humanidad. Hace 2000 años aproximadamente en el madero, en un madero de tormento, una persona llamada Yeshua, en cuerpo humano, el mismo Elohim viviente, dio su vida por la humanidad. Tuvo que forrarse en carne para dar su vida por toda la humanidad, para rescatar a la humanidad que se está perdiendo en el pecado, en la maldad, en la destrucción, y que está siendo objeto de ataques del diablo. El diablo está destruyendo, está robando, está matando a la humanidad, la tiene secuestrada el diablo, pero por eso hace 2000 años vino nuestro Salvador Yeshua para libertar a todos los que estaban en esclavitud. Puede ponerle usted como título a este mensaje: pesa la derrota de Satanás. Así le puede poner: pesa la derrota de Satanás. Entonces nos tenemos que remontar, porque estos días se celebra el Pesaj, que conocen como la Pascua, o la Pascua, en los cristianos lo conocen como la Pascua, ¿verdad? Pero es Pesaj. Esto se refiere a que Pesaj significa saltar, brincar, pasar por alto. Es decir, significa que cuando en aquel tiempo los israelitas se encontraban en el pueblo de Egipto, estaban esclavizados, estaban oprimidos, estaban en oprobio, los tenía el enemigo Faraón, y todos los judíos tenían a los israelitas muy oprimidos, en dura servidumbre, dice la palabra. Eran esclavos de los egipcios y de Faraón. Pero llegó un Redentor, llegó un Salvador que envió Yahweh, y este Salvador se llamaba Moshe, o sea, Moisés. Y Moisés, por el poder del Espíritu que estaba en él, en el nombre de Yahweh, sacó libres a los israelitas de la esclavitud en la que estaban, con el poder del Todopoderoso. Entonces, estaban en cautiverio, pero Yahweh los sacó de ahí. ¿Y cómo lo hizo? Les mandó la 10ª plaga de todas las 10 plagas que mandó Yahweh a Egipto. La 10ª plaga era matar a todos los primogénitos de los egipcios, desde Faraón hasta sus siervos. Entonces llegó esa plaga, pero antes de enviar la plaga, Yahweh le dijo a su pueblo, porque amaba a su pueblo le había clamado a Yahweh, le había dicho que lo sacara de esa esclavitud, estaban en opresión. Yahweh había visto el dolor, y como Yahweh es misericordioso y muy amoroso, entonces él mandó a Moisés para que sacara al pueblo de esa esclavitud. Pero lo iba a sacar, dijo, con mano dura, con mano poderosa, para que Faraón y los egipcios vieran quién es el Elohim Todopoderoso. Entonces lo hizo el Señor, y por medio de Moisés liberó al pueblo de Egipto. Les mandó que mataran un cordero de 1 año, que no tuviera ningún defecto, y que al matarlo iban a tomar la sangre de ese cordero y la iban a poner en los postes de sus puertas y en su dintel, es decir, en la parte alta de la puerta, iban a poner ahí la sangre del cordero. Y cuando Yahweh mirara la sangre del cordero, mientras iba a pasar por ahí el ángel de la muerte, el exterminador, el Terminator, iba a pasar por ahí, por las calles, donde Yahweh mirara la sangre del cordero que había sido aplicada, donde Yahweh mirara esa sangre, no iba a permitir que el exterminador, el ángel de la muerte, el Malach Mavet, no iba a permitir que entrara ahí a matar a los primogénitos. Entonces el pueblo de Israel obedeció a Moisés las instrucciones que le había dado Yahweh, y
Los israelitas hicieron eso. Pusieron la sangre y les dijo Yahweh por medio de Moisés, les dijo, métanse en sus casas y no salgan, porque a la medianoche va a pasar el ángel de la muerte, el ángel destruidor, el ángel de exterminación, va a pasar. Y donde vea la sangre aplicada, no va a permitir Yahweh que ahí entre a destruir, que ahí entre a matar. Y pasó el ángel de la muerte miraba las casas, y donde estaba la sangre del cordero, el ángel de la muerte quería entrar, pero Yahweh se ponía enfrente de él y le decía, aquí no entras, aquí está la sangre, brinca, o sea, pasa de aquí, pesa, brinca, salta de aquí a la otra casa. Y en la otra casa, si era esa casa de egipcios que no creían en Yahweh, obviamente ahí entraba el ángel de la muerte y mataba a los primogénitos que hubiera en esa familia, fueran bebés, fueran niños de 5 años, fueran jóvenes, adolescentes, fueran ya adultos. Todo el que fuera primogénito iba a morir. De tal manera que a la medianoche, dice la Biblia, hubo un gran clamor, dice la Torá, un gran sufrimiento, un gran aullido de dolor, porque toda la gente estaba llorando porque sus primogénitos habían muerto. Pero en las casas de los hijos de Israel, donde estaba la sangre puesta, ahí no había entrado el heridor, no había entrado el destruidor, no había entrado el ángel de la muerte. ¿Por qué? Porque Yahweh les había dicho que esa era la señal, la sangre, donde estuviera la sangre del cordero, ahí iba a estar protegida esa casa. Todo esto no es más que una sombra de lo que había de venir, de la bendita sustancia llamada Yeshua. La sombra era el cordero, el animalito, y Yeshua es la sustancia. Todo eso era representativo del sacrificio que iba a hacer nuestro Señor Yeshua para perdonarnos todos los pecados y limpiarnos de toda maldad, para librarnos del ángel de la muerte y de la perdición eterna del lago de fuego. Todo eso hizo Yeshua por nosotros. Él fue el Cordero de Elohim que dio su vida en un madero. Derramó su sangre preciosa y esa sangre la tenemos nosotros y hemos aceptado a Yeshua. Es como si tuviéramos, es un decir, como si tuviéramos en nosotros la sangre de Yeshua, y el enemigo, el ángel de la muerte, ve esa sangre, ve esta casa, es decir, este cuerpo, esta vida, este ser, que tiene la sangre del cordero en sus puertas y no puede entrar a esa vida. El ángel de la muerte, para destruir, para matar, para hacer daño, no puede entrar mientras estemos confiando en esa sangre, es decir, en el sacrificio de Yeshua. Entonces, aproximadamente hace 2000 años, cuando Yeshua dio su vida en el madero, cuando Yeshua derramó su sangre en el madero, fue la derrota contundente del diablo, fue la derrota de Satanás y de sus demonios. Satanás pensaba que tenía la victoria porque había, según, entre comillas, vencido al Hijo del Todopoderoso. Pero no sabía que esa era la manera. Morir Yeshua en el madero era la manera de salvar a la humanidad, salvarla de las garras del diablo. Por eso es que el día de Pesaj, un día como hoy, hace 2000 años aproximadamente, cuando Yeshua dio su vida en el madero, ahí, al dar su vida Yeshua en el madero, se estaba cumpliendo la derrota de Satanás. Pesaj es la derrota del diablo, la derrota de Satanás. Así Yeshua dio su vida, así como allá los israelitas fueron sacados por Moisés de la esclavitud, fueron sacados por Moisés del oprobio, del dolor y de la aflicción, así Yeshua dio su vida por nosotros y nos sacó del mundo que simboliza Egipto, nos sacó del mundo, nos libró de las garras del faraón, del diablo, de Satanás. Por el poder de su sacrificio, lo confesamos como Señor y Salvador y lo seguimos y nos protege contra el ángel de la muerte, contra el exterminador,
y nos da la victoria. Por eso es que la derrota del diablo fue contundente, la derrota de Satanás fue contundente al dar Yeshua su vida, su sangre en el madero y lo derrotó a él y a todos sus demonios. Aleluya. Fue una derrota contundente. Dice la palabra en Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. No abrió su boca. Porque con gusto estaba llevando la muerte, porque él sabía que al morir en ese madero, iba a alcanzar la victoria sobre el diablo y los demonios y nos iba a hacer a nosotros, los que confiáramos en él, más que vencedores sobre las obras del diablo. ¡Aleluya! Por eso, hermanos, hermanas, amigos, amigas allá en las naciones y aquí, debemos de agradecerle al Padre, agradecerle a Yeshua y al Espíritu de Santidad por habernos enseñado, mostrado el amor del Padre en Yeshua, que dio su vida por los pecadores. Estábamos esclavos del pecado, de la maldad, de la iniquidad, de la rebelión. Estábamos esclavos del diablo. Estábamos esclavos del titiritero llamado Satanás, que nos usaba como si fuéramos marionetas de él. A su antojo nos movía, hasta que llegó uno que cortó los hilos de esa marioneta. Y ahora somos movidos por el Espíritu de Santidad. Aleluya. Ya no más nos manipula el diablo, ya no más somos marionetas, no somos nada del diablo ni títeres. Llegó un libertador llamado Yeshua HaMashiach. Y ahora Él nos sigue, Él nos guía, nosotros lo seguimos. Él está con nosotros, nos está guiando. Él es nuestro Salvador. Se fincó la derrota del diablo en el madero de tormento. Ahí fue la derrota. Ahorita vamos a verlo. Váyase a ver el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2. Vamos a ver cómo nos dio la victoria y cómo se fincó la derrota de Satanás por medio del poder. Aleluya. Del bendito Cordero de Yahweh, de Yeshua. Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, es decir, a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, en el madero. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Aleluya. ¿Está oyendo lo que dice Yahweh aquí? Lo que dice el Espíritu de Santidad a través del apóstol Pablo. Está diciendo en el versículo 13 que estábamos muertos en pecados, en delitos, en maldades. Pero Él nos dio vida con Él, perdonándonos todos los pecados, ¿Por qué era necesario que perdonara los pecados? Porque cuando hay pecado, el diablo tiene derecho de actuar, pero cuando ya no hay pecado, el diablo está vencido, está derrotado en el nombre de Yeshua. Amén. Bendito el Eterno. Dice el versículo 14, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, anulando el acta, tú, yo y toda la humanidad, teníamos un acta, una lista de decretos en contra nuestra porque éramos pecadores. Es decir, castigos que se iban a ejecutar contra nuestras vidas
pobrezas, enfermedades, destrucción, muerte, aflicción, angustia y todos los males del mundo, porque había unos decretos que estaban contra nosotros por cuanto éramos pecadores. Y el pecado siempre trae consecuencias. Y el pecado trae castigo. Pero dice la palabra, anulando el acta de los decretos. Había decreto, estaba decretado que tú y yo fuéramos vencidos, que fuéramos perdedores y que nos fuéramos al infierno. Estaba decretado. ¿Por qué? Por nuestros pecados y maldades, por nuestros comportamientos, por nuestras maneras de actuar, por la desobediencia. Pero dice la palabra que Él anuló esta acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. En el juicio nos era contraria. ¿Me está entendiendo? Tenía que venir un abogado a defendernos. Y este abogado, Yeshua HaMashiach, dio su propia vida. Dice que nos era contraria esta acta, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Aleluya. Esto es simbólico, quitándola del medio y clavándola en el madero. Esto es algo simbólico, una analogía que quiere decir que si usted, sus decretos contra usted son quitados y clavados en el madero, por la sangre que escurrió en ese madero son borrados esos pecados, son borrados esas maldades y los decretos son cancelados contra tu vida. ¿Me está entendiendo? Quitó el acta de los decretos, la quitó de en medio y la clavó en el madero. Y despojando, ¿qué quiere decir despojando? Quiere decir que le quitó todo, despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué les quitó? Les quitó a nosotros, es decir, las vidas que tenían capturadas del diablo en los pecados y maldades, el Señor se las quitó. Y al diablo y a los demonios les quitó todo el poder y la autoridad sobre la humanidad, sobre todos aquellos que creemos en su sacrificio, en Yeshua. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Es decir, ¿quién es el vencedor? Yeshua. ¿Quién fue el exhibido? Satanás. ¿Cómo fue exhibido? Derrotado él y todos sus principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. El vencedor es Yeshua HaMashiach. Él es el vencedor. Dice, entonces que despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Dice, triunfando, venciendo, quiere decir, sobre ellos en el madero. En ese madero de tormento, como corderito fue llevado al matadero. No abrió su boca, porque él sabía que tenía que derramar su sangre preciosa para aplastarle la cabeza a la serpiente. Estaba muriendo en el madero, esa era la mordida de la serpiente. Lo que está profetizado en el libro de Génesis. Él te morderá en el calcañar, pero tú le aplastarás la cabeza. La serpiente le mordió en el calcañar y dijo, ya con mi veneno ya nos vamos a deshacer del Hijo de Dios, del Hijo de Yahweh. Ya no se va a saber más de él. Esa fue la herida. Pero al morir Yeshua en el madero, venció a los principados y potestades triunfando sobre ellos. Es decir, esa es la profecía que decía, y él te aplastará la cabeza. Ahí en el madero le estaba aplastando la cabeza al diablo y a todos sus demonios. Estaba aplastándole la cabeza a Satanás y a todo espíritu del diablo. El poder de Yeshua al dar su vida y derramar su sangre. Ahí es como si él hubiera levantado su poderosa pierna y la hubiera dejado caer con fuerza sobre la cabeza de Satanás, de la serpiente, y la despedazó. Lo venció. Fue la derrota de Satanás. Fue la derrota del diablo. Por eso es que nosotros somos más que vencedores.
Bendito es el Eterno. Aleluya. Los exhibió públicamente. ¿Qué es exhibir públicamente? En aquel tiempo lo hacían. Se ponía un reino contra otro reino, ejército contra ejército. Había una confrontación y los vencedores se rendía el otro ejército cuando veía que ya no podía. Y a los que quedaban los agarraban, los amarraban del cuello. Hicieran cadenas mejor, le ponían lo amarraban de manos, lo amarraban del cuello y los llevaban a todos amarrados uno tras otro, les quitaban la ropa y los pasaban por la ciudad desnudos como una vergüenza. Eso era exhibirlos públicamente de que eran los derrotados, que eran los vencidos y que el otro ejército era el vencedor. Así lo hizo Yeshua. Esto significa que, por eso dice, Yeshua despojó, o sea, venció al ejército, a Satanás y a sus ejércitos, y los exhibió. Es decir, les quitó todo poder, toda autoridad que tenían sobre la humanidad. ¿Está entendiendo? Los despojó públicamente, los exhibió. Le desmenuzó la cabeza al diablo. Dice la palabra que él destruyó a Satanás. ¿Dónde dice eso? Váyase usted a ver el libro de Hebreos, el libro de Hebreos. Recuerdo. Capítulo 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Qué está hablándonos el Señor aquí? Nos está diciendo que primero al hombre se le había dado toda la autoridad, todo el dominio, todo el señorío. A Adán se le había dado todo el poder sobre todas las cosas. Era el rey sobre la creación. Era el regente del mundo. Era la autoridad máxima. Pero cuando pecó, cayó. El diablo tomó esa autoridad. Es como si Adán se la hubiera cedido. Y el diablo empezó a hacer destrucción, empezó a traer la maldad, empezó a corromper a la gente, empezó a desviar a la gente se desviaba, hacían mal, violencia, muerte, destrucción, todavía. Por eso vemos que después hubo un diluvio, después vemos otra vez que hay tanta destrucción, porque el diablo empezó a ganar terreno por cuantos Adán le había cedido a él la autoridad. Pero en el madero, Yeshua vino y recuperó esa autoridad, venciendo a Satanás. Ahí fue la derrota del diablo. Ahí fue la derrota de Satanás. Por eso el día de Pesaj, el día de la muerte de Yeshua, es muy importante. Pesaj es la cena que anticipa que Yeshua iba a dar su vida. Y Yeshua dio su vida por la humanidad para libertarnos del control del diablo que tenía sobre nuestras vidas. Si no hubiera sido así, el diablo hubiera seguido destruyendo y haciendo pedazos la creación del Señor, la obra de las manos de Yahweh. Entonces aquí dice que al hombre estaba coronado de gloria y de honra, pero el hombre cayó porque Satanás lo tentó y cayó. Pero ahora el diablo ya fue vencido y los hijos del Eterno ya les ha sido devuelta esa gloria y esa honra que tenían antes. Tú ya no eres víctima del diablo, el diablo ya no tiene la victoria sobre ti, porque Yeshua dio su vida. Él es nuestro Pesaj, Él es nuestra víctima.
La víctima de Pesaj es Yeshua. Y fue víctima porque Él lo quiso, para dar su vida por todos, para darnos la victoria sobre el diablo y sus ángeles. Aleluya. Entonces tenemos que reconocer, estar agradecidos. Como el Señor nos sacó. Nos sacó, así como los israelitas fueron sacados de Egipto, nos sacó del mundo. Así como los israelitas estaban bajo la autoridad de Faraón, pero le fue quitada esa autoridad a Faraón, así ahora ya no estamos bajo la autoridad del diablo, ya le fue quitada otra vez y fue recuperada por Yeshua y nos ha dado a nosotros la autoridad. Así como el pueblo de Israel salió con riquezas, así los hijos del Eterno tienen que salir con riquezas. Así como los llevó por el desierto, dice la palabra, y no hubo en sus tribus enfermos. Así el Señor, por la llaga de Yeshua, quiere que estemos sanos, que no haya en sus tribus enfermos. Él nos dio la victoria, amén. Por su llaga fuimos curados. Se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza seamos enriquecidos. Bendito es el Eterno. Que hay poder en el nombre de Yeshua. Hay poder en el sacrificio de Yeshua. Hay poder en la sangre derramada de Yeshua. El poder no está en la cruz. El poder no está en la cruz, como dicen muchos. El poder no está en la cruz. El poder está en el Hijo del Elohim viviente que dio su vida en esta esencia bendita, en esta esencia sagrada, de la cual emana la energía poderosa que destruye al diablo y a sus demonios. ¡Aleluya! No glorifiques a la cruz, glorifica al que murió en el madero. Aleluya. Yeshua nos salvó del madero a nosotros. Nosotros merecíamos estar colgados en ese madero para pagar por nuestras maldades y pecados. Pero en su amor inigualable, porque somos su creación, dio su vida por la humanidad. El poder del amor es lo que vence al diablo. El amor vence al diablo. El amor es Yeshua y el amor venció a Satanás. Aleluya. Bendito es el Eterno. Por eso es que nosotros tenemos que estar sumamente agradecidos con el Eterno. Yeshua nos muestra y nos dice: alaben a Elohim, alaben a Yahweh, alábenlo, agradezcanle a Yahweh. Aleluya. Dice la palabra: Elohim es amor, Yahweh es amor. El diablo es odio, Yahweh es amor. El diablo a veces puede hacer daño en las familias y en los hogares por la desobediencia, así como Adán y Eva los engañó y les causó mal, y causó mal a la humanidad. Así puede causar mal el diablo cuando engaña a las personas en sus hogares, en sus familias. El diablo vino a matar, robar y destruir, pero Yeshua vino a dar vida y vida en abundancia. Porque yo, Yahweh, no cambio, dijo. Yo, Yahweh, no cambio, dijo. Por eso, hijos de los hombres no han sido consumidos, porque soy misericordioso. Bendito el Eterno. Nosotros, cada uno de nosotros, conocemos los pecados y maldades que hemos hecho y merecíamos el castigo, pero Yeshua nos libertó.
porque sabía que también estábamos siendo oprimidos por espíritus malignos, espíritus de Satanás, que estaban obteniendo la victoria sobre nuestras vidas, por cuanto no conocíamos al que dio su vida por nosotros. Pero cuando lo conocimos y empezamos a caminar con Él, nos enseña que Él precisamente dio su vida para librarnos del poder del diablo. Kadosh, Yahweh Tzbaoth. Bendito el Eterno. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito eres Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo. Satanás sabe que está vencido y sus demonios saben que están vencidos. Pero ellos buscan tentar a la gente, engañarla para que caigan en pecado y en maldad y poder tener el control nuevamente sobre esas vidas. Por eso los hijos del Eterno tenemos que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Satanás ya está derrotado, Satanás ya está vencido, pero él va a buscar engañarnos. Por eso Yeshua mismo nos dijo, deben de ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Porque hay mucha gente que ignora las maquinaciones de la serpiente. Tenemos que pensar como piensa la serpiente. Es decir, él piensa engañarte, él piensa ponerte trampas, él piensa atraerte a la tentación, él piensa, tú tienes que pensar de esa manera lo que él piensa, no ignorar sus maquinaciones. A veces lo hace muy sutilmente que parece bueno, pero él, el enemigo, está tejiendo la telaraña para capturarnos, la red. Entonces nosotros lo que debemos de hacer, pegaditos con el Señor, sin separarnos de Él, porque con Él y en Él tenemos la victoria siempre. Con Él y en Él somos más que vencedores sobre el diablo. Oh, está poderosa la bendita y santa presencia del Eterno aquí, la Chejiná. Bendito eres, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Está la Chejiná aquí, bendita la presencia divina. Aleluya, la tórtola quiere ser nido. ¿Cuántos nidos hay aquí para la tórtola? La tórtola quiere ser nido. Se oye la voz de la tórtola. Quiere hacer nido la Chejiná, la tórtola quiere hacer nido. En tu vida, en mi vida. Satanás está derrotado. Hace 2000 años aproximadamente, en ese cruento madero de tormento donde padeció nuestro Señor Yeshua, se fincó la derrota del diablo. Y de todo principado, potestad, gobernador, hueste de maldad y todo espíritu de oscuridad, sea cual sea su nombre. Y le fue dado a Yeshua un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese bendito y sagrado nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Yeshua Hamashiach es el Señor, para la gloria de Yahweh Padre. Nada tenemos sin el Señor, todo por el Señor. Nada podemos sin el Señor, todo por el Señor. Nada somos sin el Señor, todo por el Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él es el que venció a Satanás, no fuimos nosotros. Nosotros somos más que vencedores. Siempre les he dicho que ¿por qué se dice que somos más que vencedores? Porque el que se dio, el que llevó la tortura, el que llevó el castigo, es como cuando dos boxeadores se enfrentan. ¿Sí?
Cuando dos boxeadores se enfrentan y se agarran a golpes y uno vence al otro, el vencido también se llevó sus golpes, pero venció al otro. Ese boxeador es vencedor. Pero ¿quién es más que vencedor? No digo que nosotros somos vencedores, digo que somos nosotros más que vencedores. Pero ¿por qué dice que somos más que vencedores? Pues es como cuando el vencedor de boxeo venció a su rival. Llevó muchos golpes, llegó con los ojos morados también, llegó con golpes en las costillas también, pero venció. Llegó con la esposa, con el cheque de $1,000,000 porque ganó el boxeo. Y la esposa le dice, dame el cheque. La esposa ni peleó, la esposa ni se dio de golpes, la esposa no hizo nada, pero es la que recibió el cheque. Y la esposa es más que vencedora. Ella se llevó el premio. ¿Entiende? Así nosotros somos la novia, somos la esposa. Él fue el que se enfrentó a los poderes de las tinieblas y los venció públicamente y los exhibió. Aunque fue mordido en el calcañar, él venció porque le aplastó la cabeza a Satanás. Y entonces nosotros nada más recibimos por la fe todas esas bendiciones que él obtuvo por nosotros y para nosotros. Es decir, el cheque que él nos da, dice, yo vencí, yo fui golpeado, yo fui herido, pero tú eres mi esposa, aquí tienes el cheque, así que tú eres más que vencedora. Bendito es el Eterno. No hicimos nada, nada más decir, creo en ti, Señor, reconozco mis pecados, me arrepiento de corazón. Cuando tú estabas diciendo eso, ni cuenta te daba lo que estaba pasando en el mundo espiritual cuando aceptaste a Yeshua. Los demonios decían, no digas eso, no lo aceptes. Porque estaba recibiendo su derrota. ¿Estás entendiendo? Cuando tú comienzas a orar y te metes a orar de verdad, con un corazón limpio, los demonios dicen, no te hinques a orar. No, hombre, no, ¿cómo te vas a hincar a orar? Porque sabe que esa es tu derrota. Porque estamos orando en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Cuando vas a leer la Torah, la Biblia, los demonios, tratan de distraerte porque dicen, porque están siendo derrotados. Porque si lo tienes en la mente, te están convenciendo de algo en la mente, pero tú empiezas a leer la Torah, sabe el diablo que con la Torah vas a ser libre de sus pensamientos. Es la victoria sobre el diablo. La victoria no te la da el ayuno. No. La victoria no te la da que alguien ponga sus manos sobre ti y te diga tú eres más que vencedor. No. Nada de eso. La victoria no te la da que estés lee la palabra todo el tiempo. Es bueno, pero eso no es la victoria. ¿Está entendiendo? La victoria total es creer en el poder de la sangre de Yeshua. Es decir, en su sacrificio, depender de él, ser humilde. Ahí está la victoria. En otras palabras, no lo hice yo, no puedo yo, te necesito a ti y sin ti nada soy. Eso no le gusta al diablo. El diablo quiere ver soberbios, altivos, engreídos, presunciosos, lo que sea. ¿Por qué? Porque sabe que es una puerta abierta para derrotar a esa persona. Pero cuando te ve que andas en humildad, cuando te ve que andas en amor, cuando te ve, no te puede hacer daño. A una persona que sigue las misbot, es decir, los mandamientos de Yahweh, las misbot, los mandamientos, y lo hace con amor, el ángel de la muerte ve y no puede hacerle daño. No le puede hacer daño. ¿Por qué? Porque cuando quebrantamos mandamientos, son puertas abiertas.
Cuando no obedecemos, puertas abiertas para que el diablo pueda vencer. Pero mientras nosotros no le damos lugar, mientras no le abrimos la puerta, mientras seguimos al Señor y caminamos en sus mismos, en sus mandamientos, haciendo su voluntad, amándolo con todo nuestro corazón, siendo humildes y sencillos, nada puede el diablo. Por eso Yeshua era así, manso, humilde, sencillo, amoroso, y podía decir, Satanás nada tiene en mí. O sea, no tiene parte ni suerte en mi vida, no me puede hacer nada. Satanás dice, ¿cómo le hago para derrotarlo? Ya sé dónde, en la mente. Porque el diablo trabaja en la mente. Pero cuando tú lees la Biblia, la crees y oras, se rompen las fortalezas que el diablo quiere hacer en tu vida. No te puede vencer si tú andas pegado con el Señor, leyendo la Torá, orando, buscándolo con amor, andando en humildad y en obediencia al Señor, cumpliendo sus mandamientos, siendo amoroso con la gente, bendiciendo a los que necesitan, dándose de acá, o sea, es decir, ayuda al necesitado, te protege. El ángel de la muerte quiere causarte algún daño y tú eres una persona que le gusta ayudar a los pobres, darles de comer a los necesitados. El ángel de la muerte no puede hacerte daño. ¿Por qué no puede hacerte daño? Porque está escrito en la palabra, la sedacá, la justicia, sedacá, o sea, el dar a los demás, libra de la muerte. La justicia, la sedacá, libra de la muerte. Entonces el mismo ángel de la muerte sabe que no te puede dañar porque tú eres uno que da sedacá, uno que ayuda. Y derrotas al diablo en esa manera. ¿Y cuál es el diablo que está oprimiendo a la gente que puede gobernarla? El que no da. Avaricia, codicia, el que no quiere ayudar. Ahí lo vence el diablo a la persona. Hay un montón de cosas que estamos viendo. Estoy dando las más básicas porque la gente se descuida a veces en su vida espiritual, ¿verdad? Y ponen su fe no en el Señor. Mucha gente dice, no, pero yo no he descuidado mi vida, yo oro, yo leo, yo obedezco, yo esto. Sí, pero no lo haces muchas veces por amor. ¿Me está entendiendo? Hay gente que puede leer, pero no lo hace por amor. Hay gente que lee la palabra y que ora, pero no lo hace por amor, lo hace como por un compromiso de hacerlo. ¿Me está entendiendo? Como me lo están ordenando y ya, tengo que hacerlo. No. Si lo hacemos por amor, el amor vence todo. Todo vence el amor. ¿Por qué? Porque el mismo Elohim es amor. En otras palabras, si tú estás lleno de amor, estás lleno del Elohim viviente. ¿Y quién puede resistir al Elohim viviente? ¿Qué demonio puede resistir al Elohim si tú lo tienes en ti? Porque estás demostrando ese amor, lo tienes adentro, ese amor tan hermoso. De tal manera que los demonios no pueden ni acercarse. Porque ellos saben que ya fueron vencidos por el amor que se mostró en el madero. El amor no solamente dijo yo soy el amor se mostró. Y el amor se puso en el madero. Y el amor dio su vida por nosotros. Y ese amor se llama Yeshua. Por eso es que están vencidos todos los demonios, habidos y por haber. Hay muchos que buscan a Yeshua, buscan a Yahweh para alcanzar niveles más altos. Se desenfocan del verdadero motivo. El verdadero motivo es el Señor, buscarlo a Él. No buscar un nivel más alto, ni una unción más alta. Es buscar a Yeshua, buscar al Padre.
Cuando tú entonces, sin andar buscando los niveles, lo buscas a Él con todo tu corazón, le obedeces con todo amor, lo sigues por favor, tú estás ascendiendo. Estás elevándote a lugares que tú ni siquiera los buscabas y de repente el Señor te inviste de su presencia. De tal manera que el diablo va a estar derrotado delante tuyo siempre. Siempre va a ser vencido. Cuando venga contra ti, tú lo vas a vencer. ¿Por qué? Porque Yahweh te da fuerzas como el búfalo. Te unge con su aceite fresco. Es decir, la presencia divina sobre tu vida. Tu copa está rebosando, quiere decir que estás lleno de poder, de autoridad, de señorío, que eres el rey. Todo eso te da la autoridad y el poder de atar y desatar. Por eso cuando Yeshua venció al diablo en el madero, dice que los despojó, los exhibió, es decir, les quité todo el poder que tenían. Y a ustedes los hice más que vencedores. Qué tremendo. Pero el diablo, como es un engañador, le hace creer a la gente que él tiene más poder que Yeshua. Entonces la gente a veces tiene temor, tiene inseguridad, tienen dudas. Todo eso viene del diablo. Todo eso viene de Satanás. Pero a veces nos puede llegar eso, pero inmediatamente reaccionamos. Cuando ya tenemos al Señor, reacciona uno y dice, no, ¿por qué? Yahweh, Yeshua está conmigo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Me ha dado poder y autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre todo puertas del diablo, y nada me dañará. Y todo esto no es por mí, sino porque Él lo obtuvo por mí y para mí en el madero. Somos más que vencedores. Guerra, siempre va a haber guerra. Batallas, siempre vamos a tener. Pero en todas estas cosas, dijo Pablo, somos más que vencedores. No le hagas caso a la serpiente, porque esa es la manera que te vence. Primero quiere que te abra la puerta de tu mente. Si le crees a sus mentiras, te controla. Con miedo, miedo. Con duda, duda. Con incredulidad, incredulidad. Con soberbia, soberbia, etc. Pero tú le cierras la puerta. Está blindada tu mente. Por eso le decía al profeta le decía el Señor, he hecho tu mente más fuerte que la de ellos. El diablo puede penetrar una mente fuerte, una mente débil, pero una mente fuerte no la puede penetrar. ¿Y qué es una mente fuerte? El que es humilde, el que es manso, el que es amoroso. Porque el diablo llega y no puedo porque hay amor aquí. El diablo necesita que haya odio, rencor, resentimiento o algo para poder entrar. Ese es el verdadero poder. A ti te odian y tú los amas. A la gente. A ti te vituperan y te calumnian y tú oras por ellos. A ti te maldicen y tú bendices. Digo Pablo, airaos, o sea, te molestas, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni le des lugar al diablo. Es decir, tampoco que la molestia o el enojo te dure mucho hasta el otro día o días, porque ahí se abre la puerta. Y así con todas las áreas. Entonces, el Señor nos dice,
Les voy a decir cómo van a estar siempre blindados. Que el diablo no puede entrar a ustedes ni tocarlos en sus vidas, sus mentes, en sus corazones, que no les pueda tocar para traerles tentación o que hagan maldad o que tengan pleito. Les voy a decir, dice el Señor, cuál es la revelación. Y el Espíritu de Santidad nos habla a través del apóstol Pablo para decirnos cuál es la clave para que el diablo no pueda vencernos de nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra manera de comportarnos, todo eso. ¿Ok? Viene en el libro de Gálatas. Váyase al libro de Gálatas y vea el capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Entonces el diablo aprovecha la carne, ¿verdad? El diablo aprovecha la carne para vencer a la gente. Aprovecha la tentación y los deseos carnales que hay en el ser humano para tentarlos y que caigan y poder tener control sobre esas vidas. En Gálatas capítulo 5 y el versículo 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. O sea que el diablo ve que la gente que tiene, ¿verdad? Bueno, vamos a resumirlo para no repetirlo todo, que hay obras manifiestas en la carne. Por ejemplo, el diablo ve a alguien y dice: esta persona le gusta mucho la pornografía, a esa persona le gustan mucho las mentiras, a esa persona. Entonces los enemigos ven y demonios de la misma naturaleza de lo que siente la persona van y entran, porque se abre la puerta. Y empiezan a controlarla más fuerte a la persona. ¿Por qué? Porque se manifestaron en la persona las obras de la carne y los demonios aprovecharon esa puerta y entraron. Entonces el Señor nos da la clave para que esos demonios no entren y controlen en la vida de la persona. ¿Dónde dice eso? En el versículo 22. Aquí está la clave para que los demonios no controlen tu vida. Mas el fruto del Espíritu es amor. Empieza primero con el amor. Primero el amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tenemos el fruto del Espíritu en nuestra vida, no hay puertas abiertas. ¿Por qué? Porque en lugar de odio, como dice acá, manifiestas son las obras de la carne, que son pleitos, iras. Dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces somos muy impacientes con la gente que no conoce a veces y pues los tratamos mal, ¿verdad? Los que no conocen de la palabra y si son idólatras o lo que sea, pues a veces somos muy religiosos o los tratamos mal y no somos pacientes. Ni aún con los propios hermanos. Bueno, benignidad y dice bondad también, o sea, benignidad y bondad son parecidos, es decir, que hay que ser bueno, generoso, porque el diablo es avaro, el diablo es malo, el diablo es destructor, el diablo es odioso, los demonios. Bondad, dice fe, aquí en la palabra le pusieron fe, pero en realidad es fidelidad, es decir, fieles a las palabras de Yeshua, fieles al Señor, no apartarnos de lo que Él nos habla y nos dice. Esa es la verdadera fe, demostrar que verdaderamente lo seguimos, no nada más de palabra, sino de hecho, de acto. Mansedumbre quiere decir que aunque te reten, que aunque te vituperen, que aunque te calumnien, que aunque te digan, tú no vas a orar ni decir nada contra ellos. No vas a responder si te maldicen de la misma manera.
¿Sí? Porque a veces cuando nos dicen algo, que cala, que duele, que nos recuerda a la mamá o cualquier otra cosa, la familia, o te dicen, te humillan, entonces quiere uno hablar de la misma manera, vociferar, decirles, no, hay que ser mansos, mejor nos calmamos, no hablamos de más, porque luego la lengua habla y sale una mala palabra. No me estoy refiriendo solamente a groserías o malas palabras, me estoy refiriendo a que hablamos mal a veces en contra de la persona o en contra nuestra. Y nos podemos automaldecir o maldecir a alguien. No debe ser así. Tenemos que ser mansos. Templanza. ¿Qué es templanza? La templanza aquí significa dominio propio. La templanza es que alguien que está templado es como alguien que es como al hierro para templarlo. Cuando está caliente lo metes al agua y se pone firme, fuerte. No se quiebra, no se rompe. Es decir, una persona templada es aquella que en circunstancias difíciles de su vida se mantiene firme con el Señor. Y aunque el diablo lo está atacando, está templada la persona, tiene dominio propio y puede dominar su propia vida. ¿Sí? A veces se quiere descontrolar uno con temor, con miedo, con pleito, con coraje, con lo que sea, ¿verdad? Porque se desespera según la situación, pero ahí es donde entra el fruto del Espíritu que se llama templanza, o sea, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. El diablo aprovecha la ley. Con esto no hay ley, pero no se está refiriendo a que no sirve el Antiguo Testamento, no significa eso, lo han malinterpretado. Tenemos que seguir todo lo que nos ordenó el Señor en el Antiguo Testamento, es decir, ahí habla de que no comamos alimentos malos, que no peleemos, que no hagamos cosas sexuales malas, etcétera. Bueno, es lo mismo para nuestro tiempo. Aquí a la ley se refiere. Supongamos que hay un juzgado. En un juzgado hay un juez, hay un abogado defensor y hay un fiscal acusador. Bueno, el fiscal acusador es el diablo. Entonces, contra tales cosas, o sea, contra el fruto del Espíritu, no hay ley. Es decir, la ley se hizo para los pecadores. La ley está puesta para alguien que roba, lo van a meter a la cárcel. Para alguien que asesina, lo van a meter a la cárcel. Pero si nosotros en el fruto del Espíritu no hacemos esas cosas, ni maldecimos, ni andamos haciendo cosas malas, ni nada, pues la ley no me puede tocar. El diablo lo que quiere es tentarnos para que caigamos en sus tentaciones, hagamos mal, pequemos y entonces venga sobre nosotros la ley. Es decir, el castigo. Pero cuando tenemos el fruto del Espíritu y nos perfeccionamos en eso, seguimos en el fruto del Espíritu, el enemigo no tiene puerta, o sea, no puede entrar de ninguna manera. No puede, te quiere gobernar, te quiere sacar de tus casillas, quiere que te desesperes, quiere que hagas cosas malas, quiere que hagas cosas que no convienen. Si tú tienes ese fruto del Espíritu, tienes la templanza, tienes el amor, tienes el gozo y la paz, tienes el dominio propio, tienes la bondad, la benignidad. No puede, porque el diablo es todo lo contrario de esto. El diablo es malo, por eso se llama mal. Por eso Yeshua nos dijo en la oración del famoso Padre Nuestro, mas líbranos del mal, que simboliza el maligno. Bien, entonces, hermanos, esta es la clave para que el diablo no tome ventaja sobre nosotros ni nos derrote. En Yeshua, que es nuestro pesa, ya fue sacrificada ese pesa, dijo el apóstol Pablo, porque nuestro pesa ya ha sido sacrificado y es Yeshua, Él es nuestro pesa. Y nos dio la victoria, somos más que vencedores. El diablo está derrotado. Satanás ha sido derrotado hace 2000 años, se llevó a cabo esa grande obra de la derrota de Satanás y de la vida eterna para nosotros.
derrota para el diablo y victoria para nosotros. Yeshua lo obtuvo, por eso en él somos más que vencedores. Bueno, esta fue la palabra de Pesaj, la derrota de Satanás. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes, porque somos más que vencedores por el sacrificio de Yeshua y tenemos la vida eterna en él. Amén y amén.